Se había acabado la electricidad. Cuando Jeffries fue a encender las luces, no pasó nada. Michael apretó la cara contra una de las ventanas y vio que las farolas de la calle también estaban apagadas. Sabían que ocurriría tarde o temprano, pero todos habían tenido la esperanza de que hubiera sido tarde, mucho más tarde. Carl volvió con los demás y los encontró sentados en un solo grupo en un rincón de la sala. Al parecer la oscuridad había logrado juntarlos por primera vez. Unos estaban sentados en sillas o bancos, otros se habían acuclillado sobre el duro suelo de linóleo. El grupo se reunía alrededor de una única y pálida lámpara de gas, y un rápido recuento de las cabezas que podía ver reveló a Carl que él era el único ausente. Algunos lo miraron mientras se acercaba. De repente se sintió incómodo, aunque sabía que no había ninguna razón para preocuparse, y fue a sentarse en el extremo más cercano del grupo entre dos mujeres. Llevaba la mayor parte del día atrapado en ese edificio con ellos, y aún así ni siquiera conocía sus nombres. Sabía muy poco sobre ellos, y ellos sabían muy poco sobre él. Aunque necesitara su cercanía y su contacto, encontró que, curiosamente, esa distancia se agradecía. Un hombre llamado Ralph estaba intentando dirigirse al grupo. Por sus modales y por la forma precisa y razonada en la que hablaba, Carl supuso que debía haber sido abogado o notario hasta el día anterior por la mañana, cuando el mundo se había vuelto al revés. «Lo que debemos hacer», decía Ralph con claridad, con precisión y con lenta consideración, «es establecer algún tipo de orden aquí antes de pensar en explorar el exterior». «¿Por qué?», preguntó alguien desde el otro lado del grupo. «¿Por qué necesitamos poner orden?» «Necesitamos saber a quién y qué tenemos aquí». «¿Por qué?», volvió a preguntar la voz. «Fuera podemos conseguir todo lo que necesitemos. No deberíamos perder el tiempo aquí dentro. Solo hay que salir y seguir adelante». La seguridad de Ralph era claramente una fachada profesional, y ante las primeras muestras de resistencia se removió incómodo. Con la punta del dedo se subió las gafas de montura de pasta hasta lo alto de la nariz y respiró hondo. «Esa no es una buena idea. Mira, creo que nuestra seguridad personal debe ser nuestra principal preocupación y después...» «Estoy de acuerdo», volvió a interrumpir la voz. «Pero, ¿por qué quedarnos aquí? Hay miles de sitios mejores a donde ir. ¿Por qué seguir aquí? ¿Qué hace que estés más seguro aquí que tendido entre los dos carriles de Stanhope Road?» Carl cambió de lugar para poder ver entre la masa de cabezas y cuerpos e identificar al que hablaba. Se trataba de Michael, el tipo que había cocinado la sopa a primera hora. «Pero no sabemos lo que va a ocurrir ahí fuera», empezó Ralph. «Y en cualquier caso tendremos que salir de aquí. En eso estarás de acuerdo, ¿no?», balbuceó Ralph y volvió a subirse las gafas. «Sí, pero... Mira, Ralph, no estoy intentando hacer esto más difícil de lo que ya es, pero no vamos a ganar nada si nos quedamos aquí sentados». Ralph no pudo responder. A Carl le resultaba evidente que no quería salir, precisamente por las mismas razones que Stuart Jeffries había admitido antes. Ambos estaban aterrorizados. «Podríamos salir y buscar a más gente», dijo Ralph vacilante. «Pero aquí tenemos un refugio que es seguro y frío, y sucio e incómodo», añadió Carl con rapidez. «De acuerdo, no es ideal, pero...» «¿Pero qué?», presionó Michael. «Me parece que en estos momentos podemos meternos en cualquier sitio y coger cualquier cosa que queramos». La sala se sumió en un silencio inquietante. Ralph se levantó de repente, se plantó muy tieso y ajustó las gafas. Creía haber encontrado una razón que justificase su permanencia allí. «¿Pero qué pasa con la música y el fuego?», preguntó mucho más animado. «Stuart y Jack consiguieron traernos a todos aquí al encender la hoguera y poner la música. Si lo volvemos a hacer, podríamos encontrar a más supervivientes. Quizá en estos momentos haya personas viniendo hacia aquí». «No lo creo», replicó Michael. «Después de mí no ha llegado nadie. Si alguien más hubiera oído la música, ya estaría aquí. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero, de nuevo, ¿por qué aquí? ¿Por qué no buscamos algo mejor para refugiarnos? Nos organizamos allí y encendemos una hoguera condenadamente grande, donde más gente tenga la oportunidad de verla». Carl estuvo de acuerdo. «Tienes razón. Deberíamos traer un faro o algo por el estilo.
pero primero busquemos un sitio donde estar seguros. Una nueva hoguera en algún otro sitio la vería mucha más gente, ¿no es cierto?, preguntó Sandra Godwin, una ama de casa de 51 años. ¿Y no es eso lo que queremos? La cuestión crucial, intervino Michael, cambiando el tono y alzando un poco la voz, con lo que, de repente, todos se volvieron hacia él y le prestaron atención. Es que primero tenemos que cuidar de nosotros mismos y después empezar a pensar en cualquier otro que pueda seguir vivo. Pero, ¿no tendríamos que empezar por encontrar a otros supervivientes?, preguntó alguien. No creo que debamos hacerlo, contestó Michael. Estoy de acuerdo con que debemos tener un faro o algo por el estilo, pero aún no tiene sentido que perdamos el tiempo buscando activamente a otras personas. Si hay otros, entonces ellos tienen muchas más posibilidades de encontrarnos a nosotros que nosotros a ellos. ¿Por qué dices eso?, preguntó Sandra. Cuestión de lógica. ¿Alguien sabe cuántas personas vivían en esta ciudad? Alrededor de 250,000, 200,000 o algo por el estilo, respondió alguien. Y solo 26 estamos aquí. ¿En consecuencia?, preguntó Ralph, que parecía cada vez más incómodo e intentaba desesperadamente recuperar el control de la conversación. ¿Qué es lo que te dicen esas cifras? Ralph se encogió de hombros. A mí me dicen, prosiguió Michael, que buscar a alguien más sería como buscar una aguja en un pajar. Carl asintió completamente de acuerdo y tomó el hilo donde lo había dejado Michael. Ahí fuera no hay nada, empezó mientras iba contemplando de izquierda a derecha los rostros reunidos a su alrededor. Miró al otro lado de la sala y cruzó una rápida mirada con Michael. Las únicas personas que he visto moverse desde que comenzó todo están sentadas aquí. No sabemos el alcance de lo que ha pasado. Podríamos ser los únicos que quedan. Ralph lo interrumpió. Deja de hablar así. No le hacemos ningún bien a nadie diciendo esas cosas. Michael volvió a tomar la palabra. Desde que empezó todo, ¿alguien ha oído pasar un avión o un helicóptero? No hubo respuesta. El aeropuerto se encuentra a unos 8,000 kilómetros al sur de aquí. Si estuviera volando algún avión lo habríamos oído. Hay una estación de ferrocarriles que enlaza la ciudad con el aeropuerto y las vías corren al otro lado de Stanhope Road. ¿Alguien ha oído algún tren? Silencio. Si esta fuera la única región afectada, continuó, sería lógico pensar que habrían venido a ayudarnos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó en voz baja un hombre llamado Tim, no muy seguro de querer oír la respuesta. Michael se encogió de hombros. Supongo que intento decir que se trata de un desastre nacional, como mínimo. La falta de tráfico aéreo me hace pensar que puede ser mucho peor que esto. Un incómodo murmullo recorrió todo el grupo. Michael tiene razón, intervino Emma. Esta cosa se propaga a gran velocidad. No hay forma de saber qué zonas se han visto afectadas. Todo ocurrió tan rápido que dudo que se haya podido hacer algo para detener su expansión antes de que fuera demasiado tarde. Pero tal vez esta zona esté demasiado infectada para entrar en ella, replicó Tim con voz tensa y asustada. Podrían haber aislado Norwich. Podrían, asintió Michael. Pero no me parece demasiado probable, ¿no crees? Habríamos oído algo. Tim no dijo nada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó una voz vacilante desde el centro del grupo. Creo que deberíamos marcharnos de aquí, propuso Michael. Miren, solo estoy pensando en mí, y ustedes deberían hacer lo mismo. Yo no estoy dispuesto a quedarme sentado aquí y esperar una ayuda que estoy seguro que nunca va a llegar. No quiero quedarme atrapado aquí durante días, rodeado de miles de cadáveres. Quiero salir. Michael estaba exhausto, pero no podía dormir. Cuando finalmente consiguió perder la conciencia, solo tardó unos pocos minutos en despertarse y sentirse peor que nunca. Había estado tendido en el suelo en medio de una corriente de aire y le dolían todos los huesos del cuerpo. Habría preferido no molestarse en intentar dormir. El centro comunitario estaba helado. Él se hallaba completamente vestido y se había envuelto en una gruesa chaqueta de invierno, pero seguía notando el aire gélido. En ese momento lo odiaba todo, pero enseguida decidió que lo que más odiaba era esa hora del día. Aún era oscuro, y en las sombras creyó ver miles de formas sinuosas donde, en realidad, no había ninguna. La cabeza le daba vueltas.
Solo podía pensar en lo que había pasado afuera. Todo había quedado afectado. No soportaba pensar en su familia porque no sabía si seguían vivos. No podía pensar en su trabajo y en su carrera porque ya no existían. No podía pensar en salir con sus amigos durante el fin de semana porque, con seguridad, esos amigos también estaban muertos, yaciendo boca abajo en una esquina de cualquier calle, y los lugares a los que solían ir estarían silenciosos y vacíos. No podía pensar en sus programas de televisión favoritos porque no había ningún canal que siguiera emitiendo ni electricidad para que funcionasen los televisores. Ni siquiera se sentía capaz de silbar la melodía de sus canciones preferidas. Dolía demasiado recordar y sentir las emociones que, aunque solo habían desaparecido hacía un par de días, parecía haberlas perdido desde siempre. Desesperado, se quedó contemplando la oscuridad y concentrándose con todas sus fuerzas en escuchar el silencio. Pensó que si conseguía vaciar la cabeza de todo, el dolor desaparecería. No funcionó. No importaba en qué dirección mirase, lo único que veía eran otros rostros tan desesperados como el suyo, devolviéndole la mirada a través de la oscuridad. Todos estaban sufriendo el mismo insomnio, doloroso e incurable. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse en la sala. La luz penetraba con lentitud a través de una serie de pequeñas ventanas rectangulares, colocadas a intervalos regulares, a lo largo de la parte superior de la pared más larga de la sala principal. Todas las ventanas estaban protegidas por fuera con una rejilla muy tupida, y todas también estaban cubiertas por capas de pinturas en spray, obras de incontables vándalos a lo largo de los años. A Michael le resultó extraño y desconcertante pensar que en ese momento todos esos vándalos estaban, casi con toda seguridad, muertos. No quería moverse, aunque sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba desesperadamente usar el servicio, pero tenía que reunir el valor y la energía para levantarse e ir hasta allí. La temperatura era gélida y no quería despertar a ninguno de los pocos afortunados que habían conseguido dormirse. En la sala reinaba tal silencio que no importaba lo cuidadoso que intentase ser, porque todos oirían cada paso que diese. El estado de los servicios tampoco ayudaba. Ya no tiraban de la cisterna porque el suministro de agua se había agotado y se habían visto forzados a utilizar un pequeño lavabo químico que alguien había encontrado entre el equipo de los scouts. Aunque llevaba menos de un día en uso, ya apestaba. Emanaba una combinación nociva de fuertes detergentes químicos y desechos humanos estancados. No podía seguir aguantando, tenía que ir. Intentó sin éxito hacer el corto viaje. Le parecía un poco más fácil, convenciéndose de que, cuanto antes se levantara, antes lo habría hecho y estaría de vuelta. Resultaba extraño que, ante la enormidad del desastre, incluso la más sencilla de las tareas cotidianas pareciera de repente una montaña imposible de escalar. Se apoyó con la mano derecha en el cercano banco de madera y se levantó con pies inseguros. Durante unos pocos segundos no hizo nada más que quedarse quieto e intentar mantener el equilibrio. Temblaba de frío. Luego dio unos tambaleantes pasos de prueba en medio de la penumbra hacia los servicios. En 3 semanas cumpliría los 29. Esa mañana se sentía como si tuviera al menos 50. Se detuvo ante el servicio y respiró hondo. Antes de abrir la puerta, miró a la derecha y a través de una pequeña ventana junto a la puerta principal le pareció ver algo fuera. Se quedó helado. Decididamente había visto movimiento. Sin hacer caso del punzante dolor en su vejiga, Michael apretó la cara contra los sucios cristales y miró hacia afuera a través de las capas de pintura y la rejilla. Visqueó a causa de la luz. Ahí estaba de nuevo. Al instante se olvidó de la temperatura, del dolor de los huesos y de su vejiga llena. Desbloqueó la puerta y la abrió de par en par. Se precipitó hacia la fría mañana, corrió hacia el otro extremo del aparcamiento y se paró al borde de la calle. Allí, al otro lado de la calle, vio a un hombre que se alejaba lentamente del centro comunitario. ¿Qué ocurre?, preguntó una voz de repente, sobresaltando a Michael. Era Stuart Jeffries. Él y otros 3 supervivientes le habían oído abrir la puerta y, preocupados, lo habían seguido al exterior. «Allí», contestó Michael, apuntando hacia el hombre que se encontraba a poca distancia y daba unos lentos pasos hacia adelante. ¡Eh!, gritó, con la esperanza de llamar su atención antes de que desapareciese. Tú! No hubo respuesta. Michael echó una rápida mirada a los otros 4 supervivientes antes de darse la vuelta y correr hacia el hombre.
En unos segundos había llegado al lado del individuo de paso letárgico. Compañero, gritó. ¿No me has oído? El hombre siguió andando. Michael fue tras él. Repitió, esta vez un poco más alto. ¿Te encuentras bien? Te he visto pasar y... Al hablar, alargó la mano y le agarró el brazo. En cuanto apretó un poco, el hombre dejó de moverse. Se quedó parado y en silencio, inclinándose hacia adelante y meciéndose inestable, como si ni siquiera supiera que Michael estaba allí. Quizás se encontraba en estado de shock. Quizá lo que le había ocurrido al resto del mundo había sido demasiado para este pobre tipo. «Déjalo», gritó uno de los otros supervivientes. «Vuelve adentro». Michael no le estaba escuchando. Lentamente hizo volverse al hombre para poder mirarle a la cara. «¡Mierda!» Fue todo lo que se le ocurrió decir cuando se encontró ante los ojos fríos, vidriosos y desenfocados de un cadáver. Desafiaba cualquier lógica, pero no cabía la más mínima duda de que el hombre que se hallaba ante él estaba muerto. Tenía la piel tensa, traslúcida y amarillenta, y como todos los demás cadáveres que había visto tendidos en las calles, restos de sangre oscura y seca le manchaban la boca, la barbilla y el cuello. Asqueado y en shock, Michael soltó el brazo sin vida del hombre y se tambaleó hacia atrás. Tropezó y cayó sobre otro cuerpo. Desde el bordillo contempló cómo el hombre volvía a emprender la marcha, moviéndose con desesperante lentitud, como si llevara plomo en las botas. «¡Michael!», gritó Jeffries desde la entrada del aparcamiento. «Vuelve adentro inmediatamente. Vamos a cerrar la puerta». Michael se puso en pie con dificultad y corrió de vuelta con nosotros. A su alrededor podía ver a más cuerpos moviéndose. Le resultaba evidente por su modo de andar, lento, forzado e inseguro, que, como el primer hombre que había visto, esa gente tampoco eran supervivientes. Cuando llegó al aparcamiento, los otros ya habían entrado al centro comunitario. Era levemente consciente de que le estaban gritando que regresara al interior, pero en su pánico e incredulidad no conseguía registrar sus gritos y llamadas. Se detuvo y se quedó mirando la calle principal, paralizado por la visión imposible que se mostraba ante él. Aproximadamente un tercio de los cuerpos se estaban moviendo, más o menos uno de cada 3 entre los cadáveres que había cubierto las calles alrededor del centro comunitario había recuperado la movilidad. ¿Sería que no habían estado nunca muertos? ¿Habrían estado solo en coma o algo parecido? Un millar de preguntas incontestables empezaron a inundarle el cerebro. «Por el amor de Dios, vuelve adentro», gritó desde el salón una voz ronca de miedo. Como para recalcar la situación, el cadáver más cercano a Michael empezó a moverse en el suelo, comenzando por la punta de los dedos de su extendida mano derecha. El cuerpo empezó a estirarse y a temblar. Mientras Michael lo contemplaba con silenciosa incredulidad, los dedos del cadáver empezaron a clavarse en el suelo, y unos segundos después toda la mano se estaba moviendo. El movimiento se extendió de forma constante a lo largo del brazo y finalmente, con un potente temblor, el cuerpo comenzó a levantarse, cayendo hacia atrás en varias ocasiones, incapaz de soportar su propio peso. Cuando por fin se alzó del todo sobre sus inseguros pies, tropezó y dio traspiés como un animal recién nacido. Una vez se estabilizó, se fue alejando, pasando a menos de 1 metro de donde se encontraba Michael. La maldita cosa ni siquiera pareció darse cuenta de que él estaba allí. Aterrorizado, Michael se dio la vuelta y regresó corriendo al interior del centro. La noticia se extendió con rapidez entre los supervivientes. Carl, negándose a creer lo que había oído, subió a la zona plana del tejado en la que había estado la noche anterior. Era verdad. Por increíble que pudiera parecer, algunos de los cuerpos se estaban moviendo. Se quedó parado y contempló la misma escena dantesca que había estado observando menos de 12 horas antes. Vio que muchos de los cadáveres que había visto antes habían desaparecido. Miró hacia el lugar en el suelo donde había muerto el muchacho con el cuello roto. No había nada. El chico había desaparecido.